Bienvenidos a este último video tutorial de la lección 1 del nacimiento del proyecto de investigación. Es la lección 1.3, lectura analítica de la literatura. Recuerden que es un curso por parte de la Universidad Latina de México. En este punto lo que vamos a ver es la gestión de referencias para poder leer de manera profunda nuestro material, nuestros artículos de investigación, después de haber hecho un buen levantamiento de estas referencias en las plataformas que ya vimos, en los motores de búsqueda. Entonces, dentro de esta gestión de las referencias, lo que vamos a ver es que, teniendo en cuenta las principales fuentes de información para la búsqueda en un proceso de investigación académica, el acto siguiente de esa búsqueda es la lectura de los resúmenes o abstracts que presentan los trabajos y decidir si es de interés o no para tu tema de investigación. Es decir, primero vamos a leer los abstracts y después, si nos interesa, lo descargamos. Si no nos interesa, no lo descargamos. Si el artículo es de interés, lo más apropiado es descargarlo en tu computadora y organizarlo en una carpeta exclusiva para tu proyecto de investigación. Ya hemos hablado de esta carpeta, particularmente dentro de ella hay que abrir una segunda carpeta que se llame referencias bibliográficas, que nos va a permitir organizar estos materiales. Y bueno, con ello vamos a poder regresar a estos trabajos, estos artículos constantemente. Ahora, vamos a tener que hacer una agenda de lecturas sistemáticas. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que comenzar con las lecturas de mayor afinidad temática, es decir, vamos a organizar nuestras lecturas de tal suerte que vamos a comenzar a leer aquellas que son o que consideramos que son más importantes para nuestros temas. A nivel de licenciatura, y esto es importante, un buen índice de lectura es de 3 a 5 artículos leídos por semana. En lo particular, yo creo que está bien leer un artículo al día o un artículo cada 2 días, pero bueno, suavizando un poco el asunto, 3 artículos a la semana como mínimo es un buen índice para comenzar una lectura de proyecto de investigación. Así, en el transcurso de este curso que vamos a llevar a cabo, habrás leído de 12 a 20 artículos de investigación, los cuales ya son un índice adecuado para la elaboración de un proyecto de investigación. Es decir, que cuando termines este curso, con las lecturas que hayas tenido, debido a que vamos a leer de 3 a 5 artículos por semana, vamos a tener al final un artículo de investigación fundamentado en estos 12 a 20 artículos o más, si así es de tu preferencia, y te van a ayudar a delimitar muy bien el trabajo que quieres realizar. Y se debe emplear una estrategia de lectura y organización de la información para optimizar tu trabajo de revisión de literatura. ¿Cómo vamos a obtener esta estrategia de lectura? Bueno, vamos a ver un poquito cómo podemos hacer esa estrategia de revisión. Primero, una cosa fundamental y que he visto en muchos chicos o estudiantes de licenciatura es que muchos no descargan ninguna aplicación o ningún software especializado en lectura de archivos PDF, y eso es un grave error. Debemos de tener un buen software de lectura de PDF, eso es en principio. Número 2, una cosa muy importante es que un artículo muy importante para tu trabajo, por favor, imprímelo. ¿Por qué? Porque así vas a poder tener una lectura más cómoda, además de que quizás va a ser un artículo que vas a estar revisando constantemente y a veces estar tanto tiempo frente a la computadora se vuelve tedioso. Entonces yo te recomiendo que imprimas 1, 2, 3 artículos a lo largo de este periodo de proyecto de investigación y que consideres que esos artículos son el clavo de tu proyecto de investigación, ¿vale? Ahora, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es no nada más hay que leer. Digo, leo muchos papers, leo 20 papers y luego
hay que subrayarlos, hay que hacer anotaciones y muy importante, hay que hacer una base de datos de esa información. Entonces, eso es una de las cosas que también vamos a ver aquí, hacer una base de datos. Una cosa muy interesante también y que a veces creemos que los pasos de hacer un proyecto de investigación son pautados, primero fase 1, fase 2, fase 3. No es cierto. En realidad muchas veces terminamos de leer algo y en el momento tenemos las ganas de escribir. Hay que hacerlo, independientemente a que tengamos en orden lo que vamos a trabajar en algún momento, no importa, simplemente hazlo, escribe. ¿Sí? Yo muchas veces suelo escribir pequeñas referencias, pequeñas síntesis o reflexiones de un artículo que acabo de leer y que me fue muy importante esa lectura. ¿Por qué me fue muy importante? Porque quizás me hizo match o me generó un insight sobre algo que tiene que ver con mi tema y entonces hay que anotarlo en ese momento. Muy bien, entonces voy a presentarles dos herramientas muy importantes para la revisión de literatura y que vamos a llevar a cabo dentro de este curso. Primero, un buen lector de archivos PDF. Yo les presento la versión libre de Foxit Reader. Este software me va a permitir hacer subrayados, marcas, escribir, dibujar sobre los PDFs. Entonces, ¿por qué? Porque justamente escribir o subrayar o marcar con un marcatextos de distintos colores y poner notas es algo muy importante cuando estás leyendo. ¿Por qué? Porque te ayuda a apropiarte del tema. Entonces, yo siempre aconsejo que hagan este tipo de acciones que nos van a permitir tener mejor comprensión del material leído. Entonces, Foxit Reader es una parte importante. El link para la descarga está aquí en la presentación y además va a estar el acceso en la plataforma. Y otro elemento muy importante es desarrollar un fichero de referencias. En tiempos anteriores se trabajaban fichas bibliográficas donde se anotaban las reflexiones o las citas textuales más importantes de una lectura de un libro. Sin embargo, en la actualidad ya no hacemos ese tipo de lecturas en un libro físico o son escasas la forma de realizar un fichero impreso. Entonces, vamos a trabajar un fichero de referencias digital, que es una manera sencilla de organizar la información previamente leída, ¿sí? Que hemos pasado a una base de datos en alguna hoja de cálculo. Esto nos permitirá sistematizar la información para su futuro empleo de manera estructurada. Para ello propongo una idea sencilla de organizar con una tabla que vamos a ver en unos minutos. Antes de eso quiero mostrarles el tipo de funciones que hace Foxit Reader, ¿sí? Y aquí tengo una pantalla que pueden ver sobre estas referencias. Si se dan cuenta, aquí hay muchas herramientas de comentario que puede ser desde la nota o insertar notas más pequeñas o escribir o subrayar. Entonces es por eso que les digo que es muy importante tener un buen software de PDF, no simplemente abrirlo con internet, ¿vale? Y la segunda herramienta que voy a dejar también para que aprendan a utilizarlo es el fichero de artículos de investigación. Este se emplea para la organización de las ideas que se han leído en los artículos de investigación. Se escribe con tus propias palabras, es decir, parafraseando lo que han mencionado los autores en el artículo. ¿Cómo se organiza esta base, este fichero que trabajo en Excel? Bueno, pues aquí tenemos un fichero con tema y subtema. ¿Qué vamos a utilizar aquí? El tema es fundamental para comprender cuál es el tópico del que se está hablando, ¿sí? Puede ser calidad de vida. Y subtema puede ser una subespecialización del tema, ¿sí? Dependiendo de lo que hayas leído. A lo mejor estás hablando o estás leyendo sobre calidad de vida, pero de salud física. Bueno, salud física sería el subtema, pero calidad de vida sería el tema. Normalmente se suele trabajar nada más el tema, a excepción de que tengas la idea de algo más especializado,
puedes colocar el subtema. Luego, cuando ya hayas hecho esta captura de tus artículos, con el tiempo puedes regresar a esta base de datos y fácilmente por tema y subtema ubicar las fichas que hayas hecho sobre alguno de estos artículos y consultar nuevamente esa información sin necesidad de irte a todo el artículo. Luego tenemos la síntesis teórica. Esta es la parte inicial del artículo. Recuerden que un artículo de investigación tiene 4 áreas fundamentales, que es la introducción, que es donde viene todo el marco de referencia, el método, los resultados y las conclusiones. Entonces, la síntesis teórica es la parte de la introducción de los artículos de investigación, en donde vas a encontrar las referencias que esos mismos autores están utilizando de investigaciones previas. Entonces, aquí puedes hacer una síntesis de ese marco de referencia. El resumen del método te va a ayudar a ubicar, bueno, es un trabajo cuantitativo, cualitativo, mixto, ¿y qué características tiene? ¿Por qué? Porque una cosa muy importante es tener en cuenta que como la gente o como los autores utilizan el método, saber que yo también puedo utilizarlo de esa manera. Los principales resultados y conclusiones nos van a hablar acerca de los resultados que los autores que estamos leyendo encontraron en su proyecto de investigación, sea un proyecto cuanti, un proyecto quali o de investigación empírica, sea una disertación nada más teórica, vamos a encontrar siempre un apartado de las principales conclusiones del trabajo. Si es que existe alguna cita textual relevante que digas, a mí me encanta cómo lo está diciendo este autor, de esta manera, entonces podemos copiar y pegar esa cita textual con el paginado al final, por favor, en donde podamos ubicarlo aquí. Digo, esta es una cita importante que encontré en este artículo. Y por último, pero no por ello menos relevante, es el comentario. El comentario es una impresión tuya que tienes sobre esta lectura. Quiero que veas que ya clasificaste en un tema, que ya hiciste una síntesis teórica, hiciste un resumen del método y has determinado los principales resultados y conclusiones del trabajo. Es decir, acabas de hacer una lectura analítica. Ahora tú puedes dar tu opinión. Y esta opinión puede ir relacionada con otros artículos que hayas leído anteriormente o con ideas que tengas sobre cómo hacer la integración a tu planteamiento del problema. Este es un punto muy importante, generar un comentario, ¿vale? Entonces se esperaría que el comentario sea una parte fundamental para que tú puedas desarrollar tu planteamiento del problema. Si haces bien esta actividad y realizas comentarios y lectura analítica con estas características de los trabajos que vamos a emprender, seguramente no te va a costar trabajo hacer un buen planteamiento del problema. Eso te lo puedo garantizar. Bueno, y por último, las referencias estilo APA para que no se te pierda y que al final de la generación de tu proyecto puedas simplemente copiar y pegar estas referencias ya con estilo APA a tu proyecto. Muy bien. Pues algunos comentarios finales es una base de datos con ideas principales de estos 20 artículos nos permitirá tener un panorama del tema que pretendamos estudiar, ¿sí? 20 artículos es un material muy bueno para poder caracterizar un planteamiento de problema. Luego, a este punto será más fácil el trabajo para generar la ruptura epistemológica de la que ya hemos hablado, entre un tema de interés previamente de sentido común y un tema de investigación ya en el campo disciplinar. Luego, de este proceso se desprenderá un planteamiento de problema y pregunta de investigación, que es el tema de la próxima lección, la lección 2, que estaremos viendo a continuación. Nada más quiero cerrar el día de hoy comentando la importancia de la lectura analítica, ¿vale? ¿Qué es la lectura analítica? Leer en PDF puede ser una buena opción, subrayar, marcar, reflexionar y hacer una base de datos, un fichero en donde tenga que escribir, por muy mínimo que sea,
una parte de lo que es la teoría, el método y las conclusiones y un comentario de lo que estoy leyendo. Eso es una lectura analítica y que nos servirá para generar un planteamiento de problema. Bueno, de mi parte es todo y aquí termina la lección número 1, el nacimiento de un proyecto de investigación. Espero que con ustedes ya vaya surgiendo este planteamiento. Muy buen día a todos.